Mi hija pensó que no la vi deslizar una extraña sustancia en mi sopa. Pero observé cada detalle. Y cuando se alejó, cambié nuestros platos, transformando su traición en su propia trampa. Lo que le ocurrió después me dejó helado. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora mismo donde te encuentras. El dolor me golpeó como un mazo directo al estómago, obligándome a caer de rodillas sobre las frías baldosas de la cocina. Mis manos se aferraron a mi vientre, los dedos clavándose en la carne como si pudiera arrancar la agonía de adentro hacia afuera. El sudor me perlaba la frente a pesar del aire helado que se filtraba por las ventanas. «Papá». La voz de Teresa atravesó mis jadeos como un cuchillo. «¿Qué te pasa?». Intenté hablar, pero lo único que salió de mi garganta fue un gemido ahogado. El dolor se retorcía más profundo, como si algo vivo arañara mis entrañas intentando escapar. Mi visión se nubló mientras luchaba por enfocar el rostro de mi hija inclinado sobre mí. «Algo anda mal», logré murmurar con esfuerzo. Siento que el estómago se me desgarra por dentro. Teresa se arrodilló a mi lado, sus manos temblorosas sobre mis hombros. «Te ves horrible, papá. Estás gris». Su voz tenía la nota habitual de preocupación, pero debajo se escondía otra emoción, una especie de ansiedad ansiosa que me hizo estremecer a pesar del dolor. Me tocó la frente con una precisión extrañamente calculada. «Estás ardiendo». ¿Cuándo empezó esto? Hace como una hora. Me apoyé contra el mostrador, tratando de enderezarme. Justo después del almuerzo, ese sándwich que te preparé. Sus ojos se abrieron con aparente sorpresa, un destello de preocupación casi convincente. Quizás el pavo estaba en mal estado. Debí revisar la fecha de caducidad. El zumbido del refrigerador marcaba el compás de la escena, acompañado por el tic-tac implacable del reloj de péndulo en el pasillo. Todo sonaba demasiado fuerte, demasiado agudo, contrastando con la tormenta que rugía dentro de mí. Mientras Teresa me ayudaba a incorporarme, escruté su rostro en busca de algo que no sabía nombrar. «Déjame prepararte una sopita ligera para esta noche», dijo, con una sonrisa demasiado amplia. «Algo suave para tu estómago». «Gracias, cariño», respondí de forma automática, reflejo de décadas de ser padre. «Siempre cuidas de mí». «Por supuesto, papá. Es lo mínimo que puedo hacer». Pero sus ojos no coincidían con la sonrisa. Había en ellos un brillo demasiado intenso, demasiado calculador, el mismo que mostraba de adolescente cuando rompía el toque de queda e intentaba convencerme de que había pasado la tarde en la biblioteca. Pero estaba demasiado débil para analizarlo, demasiado agradecido por su ayuda como para cuestionar la creciente inquietud en mi pecho. La luz del atardecer entraba oblicua por la ventana, proyectando sombras alargadas sobre el linóleo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, la graduación de Teresa, mi boda, las navidades de años pasados. Recuerdos que de repente parecían lejanos, separados de este presente por una barrera invisible que no lograba comprender. «Creo que necesito recostarme», dije, con una mano aún presionando mi abdomen. «Buena idea», contestó Teresa, con una voz más aguda de lo normal. «Descansa mientras preparo algo especial para la cena. Te sentirás mejor después de comer». Asentí sin confiar en mi voz. Cada respiración exigía un esfuerzo consciente, y el simple acto de mantenerme de pie consumía mis últimas energías. Pero al girar hacia la escalera, alcancé a ver el reflejo de Teresa en el vidrio de la ventana. Su sonrisa había desaparecido en cuanto creyó que no la miraba, reemplazada por una expresión fría y decidida. Mi instinto militar me susurró advertencias que aún no podía descifrar. Tras 30 años en el ejército, había aprendido a confiar en mi intuición respecto a las personas. Y ahora cada fibra de mi ser gritaba peligro. Pero era mi hija. La misma niña que se acurrucaba en mi regazo durante las tormentas. Me aferré al pasamanos. Cada escalón hasta el dormitorio era como escalar una montaña, mientras la voz de Teresa me seguía desde abajo con promesas de cuidado. Me dejé caer en la orilla de la cama. El colchón crujió bajo mi peso.
Subir esos 13 escalones había consumido lo poco que me quedaba de energía. A través de la ventana, el anochecer teñía la calle suburbana de tonos ámbar y gris. Mi mirada se posó en la mesita de noche, donde la foto de Margaret seguía sonriéndome. 10 años habían pasado desde que el cáncer se la llevó, y aún en momentos como este, buscaba consuelo en su frasco de perfume. El vidrio frío entre mis dedos era un puente tangible a tiempos mejores. El dolor en mi estómago empezaba a ceder, reemplazado por otra incomodidad, la sensación de que algo en el comportamiento de Teresa no encajaba. Los recuerdos, enterrados durante años, se removían. Tenía 16 cuando todo empezó a desmoronarse. La recordaba en esta misma habitación, llorando a gritos, los puños cerrados. «¿Me odias?», había gritado con voz desgarrada. Mamá jamás me habría prohibido ir a esa fiesta. Yo intenté consolarla, pero mis palabras fueron torpes. «Te estoy protegiendo. No entiendes lo peligroso que puede ser el mundo». Margaret habría sabido qué decir. Ella siempre fue el puente entre el espíritu indomable de Teresa y mi rígida disciplina. Sin ella, éramos dos desconocidos hablando idiomas distintos. El recuerdo saltó a un año después. Teresa, con 17, maquillada en exceso, vestida con rebeldía. «Todos van a ir», había reclamado, aferrada a las llaves del auto que le prohibí usar. «No puedes tenerme encerrada siempre. Mientras vivas bajo mi techo», empecé a decir. «Entonces quizá ya no viva aquí por mucho tiempo». La amenaza quedó flotando entre nosotros como una espada. Y la cumplió. El día después de cumplir 18, se marchó. Desde esta misma ventana la vi cargar su coche con todas sus cosas. No hubo abrazos de despedida ni miradas atrás. Solo el portazo y el sonido de las llantas sobre la grava. Durante 10 años, el contacto fue mínimo. Postales de cumpleaños sin dirección de retorno, llamadas esporádicas que no superaban los 3 minutos. Me repetía que era lo mejor, que necesitaba espacio para crecer. Hasta que el mes pasado apareció en mi puerta con 2 maletas y los ojos vacíos. «Necesito un lugar donde quedarme», dijo, sin mirarme a los ojos. «Solo por un tiempo». La recibí sin preguntas, con el deseo desesperado de reconstruir lo perdido. Quizás fuera la culpa lo que me movía, o la soledad. Tal vez ambas. Desde entonces me había esforzado demasiado en recuperar los años rotos. La casa crujía con sus ruidos habituales. Abajo, escuchaba a Teresa moviéndose en la cocina, abriendo cajones, encendiendo la llave del agua. Sonidos que deberían ser reconfortantes, prueba de vida en un hogar demasiado silencioso durante años. Pero en lugar de calma, me llenaban de miedo. Me froté las sienes, intentando apartar la certeza creciente de que algo andaba terriblemente mal. El dolor estomacal había sido repentino y brutal, algo nunca vivido antes. Y la reacción de Teresa. El móvil vibró en la mesita. Un mensaje de un número desconocido. «¿Cómo sigues? Espero que estés mejor. T». Teresa estaba abajo. ¿Por qué escribiría en lugar de subir a hablarme? Me quedé mirando la pantalla, confundido, aún con la incomodidad latente. Otro sonido me llegó de la cocina, algo de vidrio golpeando el suelo, y luego silencio. «¿Todo bien ahí abajo?», pregunté en voz alta. «Sí, papá», respondió alegre, demasiado alegre. Solo se me cayó una cuchara. Pero lo que yo había escuchado era vidrio, no metal. Me llevé la mano al anillo de bodas, buscando consuelo en su peso familiar. Margaret solía decir que exageraba, que mis sospechas venían de tantos años en inteligencia militar. Quizás tenía razón. Quizás estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Y aún así, mientras escuchaba los movimientos de mi hija en la planta baja, no lograba sacudirme la sensación de que la verdadera Teresa nunca había regresado. Su voz flotó desde la cocina, devolviéndome al presente incierto. Me obligué a levantarme y encaminarme hacia las escaleras. Cada peldaño descendido hacía más clara su voz.
El pasamanos de madera bajo mi mano me anclaba a la realidad mientras bajaba hacia lo que me esperaba. «Papá, la sopa está lista. Ven a cenar». «Ya voy, cariño». La cocina brillaba bajo la luz cálida del techo y el aroma a caldo de pollo impregnaba el aire. Me detuve en el umbral, observando la escena frente a mí. «Teresa». Teresa estaba de espaldas a mí, encorvada sobre la encimera junto a la estufa. Sus hombros se movían con rapidez, en gestos calculados y deliberados. Frente a ella había dos cuencos blancos, uno al lado del otro, sobre la fría superficie de granito. Ambos humeaban, pero algo en la postura de mi hija hizo que todas las alarmas de mi mente entrenada en el ejército comenzaran a sonar. Removía uno de los cuencos con una concentración feroz. Sus movimientos eran agudos, tensos, urgentes. Entonces la vi extender la mano hacia algo, un pequeño frasco de vidrio no más grande que mi pulgar. Con una eficiencia casi ensayada, volcó un polvo blanco dentro del cuenco de la izquierda, mezclando rápidamente hasta disolverlo por completo. El gesto fue limpio, profesional, como si lo hubiera practicado antes. El aire me abandonó de golpe. El tiempo pareció ralentizarse mientras la comprensión me helaba la sangre. Mi propia hija estaba envenenando mi comida. Cada instinto me gritaba que la confrontara, que le exigiera explicaciones, que la zarandeara hasta hacerla entrar en razón. Pero 3 décadas de entrenamiento táctico prevalecieron sobre mis emociones. Permanecí inmóvil en el umbral, observando cómo mi hija se transformaba en una desconocida. Teresa se incorporó, secándose las manos en un paño de cocina. Guardó el frasco en el bolsillo trasero de sus vaqueros y giró a medias hacia mí. «Casi está listo», anunció con voz exageradamente alegre. «Solo dejo que se enfríe un poco». Obligué a mis pies a moverse, entrando en la cocina como si no hubiera visto nada. «Huele delicioso. Realmente piensas en todo. Lo preparé especialmente para ti». Sonrió mientras señalaba los cuencos. «Esto te ayudará con el estómago». El cuenco de la izquierda, el envenenado, estaba colocado justo en mi sitio habitual de la mesa pequeña. Conocía mis costumbres. Había planeado esto hasta el más mínimo detalle. «Voy a traer pan de la despensa», dijo, dándome la espalda. Ese era mi momento. En cuanto desapareció, me moví con la misma velocidad y sigilo que tantas veces me habían mantenido con vida en territorio hostil. 3 pasos rápidos hacia la encimera, intercambio de cuencos, regreso a mi posición original. Todo en menos de 10 segundos. Teresa volvió con un pan de trigo integral en las manos, la sonrisa forzada aún pintada en su rostro. «Perfecto, justo a tiempo. Todo listo». Colocó los cuencos sobre la mesa, situando el que contenía el veneno frente a su propia silla. La vi acomodarse con naturalidad, completamente inconsciente de que su plan mortal acababa de volverse en su contra. «¿Cómo sabe?», preguntó, observándome mientras yo levantaba la primera cucharada a mis labios. «Perfecto. Justo lo que necesitaba». La sopa estaba realmente buena. Siempre había sido una cocinera decente cuando se lo proponía. Teresa tomó su primer sorbo y me concentré en su rostro, buscando la más mínima señal de reconocimiento. Nada. Continuó comiendo con aparente disfrute, lanzándome miradas fugaces cargadas de anticipación. El silencio era denso, interrumpido solo por el roce de las cucharas contra la cerámica. Yo vigilaba cada movimiento, esperando el instante en que la verdad se reflejara en sus ojos. ¿Cuánto tardaría en hacer efecto? ¿Qué había usado? «Ya te ves mejor», observó, secándose los labios con una servilleta. «¿Te ha vuelto el color a la cara?» «Sí, mucho mejor», contesté con voz serena, ocultando el caos que me consumía por dentro. «Gracias por cuidarme tanto». La ironía de mis propias palabras me ardía en la garganta como ácido. Mi hija, mi propia sangre, acababa de intentar asesinarme. Y allí estaba, frente a mí, conversando con tranquilidad mientras ingería el veneno que había preparado para mí. «Será mejor que me recueste un poco», dije, apartando el plato. «Así se me asentará». «Por supuesto».
Ella se levantó enseguida, comenzando a recoger los platos. Yo limpio todo aquí. Noté que evitaba mirar directamente su cuenco, casi vacío ya. ¿Lo había notado? ¿Existía un efecto retardado? Buenas noches, cariño. Buenas noches, papá. Que tengas dulces sueños. La despedida sonó como una cuchillada entre mis costillas. Subí de nuevo las escaleras, pero esta vez mis piernas temblaban no de dolor, sino del peso insoportable de la certeza. Cada peldaño crujía bajo mi cuerpo, arrastrando conmigo la verdad de lo que había presenciado. Mis manos temblaban al cerrar la puerta del dormitorio, y el sencillo gesto de girar la cerradura apenas me dio un consuelo mínimo. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos veía las manos de Teresa vertiendo aquel polvo blanco en mi sopa. Mi propia hija, la niña a la que enseñé a montar en bicicleta, con la que hacía tareas, a quien acompañé orgulloso en su graduación, había intentado matarme. Caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, de la ventana a la puerta y de regreso. El reloj digital de la mesita de noche me torturaba con su avance implacable. 9:47, 9:48, 9:49, el tiempo arrastrándose mientras mi mente giraba en círculos. ¿Qué había puesto en la sopa? ¿Algún veneno casero? ¿Medicamentos? Las preguntas se multiplicaban más rápido de lo que podía procesarlas. ¿De dónde había sacado aquello? ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? Cerca de la medianoche repasé las cerraduras de la puerta, comprobé las ventanas, recorrí la casa asegurando cada posible punto de entrada. Los viejos hábitos militares nunca mueren. Y en ese momento me sentía de nuevo en territorio enemigo. Las fotos sobre mi cómoda parecían distintas ahora, cargadas de un nuevo significado. Allí estaba Teresa a los 16, sonriendo con orgullo mientras sostenía su licencia de conducir. ¿Había estado planeando mi muerte desde entonces? ¿En qué momento mi pequeña niña decidió que su padre debía morir? Abrí el archivador y saqué mi testamento, revisando los datos de los beneficiarios bajo la luz tenue de la lámpara. Todo iba a parar a ella: la casa, mi pensión, el seguro de vida por valor de $200.000. Motivo más que suficiente para alguien desesperado. Pero, ¿por qué desesperada? ¿Qué había cambiado desde que regresó el mes pasado? Había sido reservada sobre su vida, sí, pero yo lo atribuía a la vergüenza de sus fracasos recientes. Ahora me preguntaba si algo mucho más oscuro la estaba empujando. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de un número desconocido. Espero que te sientas mejor esta noche. T. ¿Me estaba escribiendo desde abajo? ¿O había salido de la casa? Me acerqué a la ventana con vista al camino de entrada. Su coche seguía estacionado bajo la pálida luz de la luna, pero en la cocina aún brillaban las luces. Un recuerdo emergió con fuerza: enseñarle a preparar sopa cuando tenía 12 años. Margaret estaba en el hospital, sometiéndose a pruebas, y Teresa quería sorprender a su madre con una sopa de pollo casera. Habíamos estado en esa misma cocina, yo guiando sus pequeñas manos mientras removía la olla. El ingrediente secreto es el amor, papá, me había dicho con la sabia inocencia de la niñez. Esa noche, el ingrediente secreto había sido veneno. Para las 2 de la madrugada, mi rabia se había enfriado en algo distinto: cálculo frío, disciplina militar. Ya no era traición. Era un intento de asesinato. Mi entrenamiento se activó: evaluar la amenaza, reunir inteligencia, planear la respuesta. Mañana obtendría respuestas. Mañana la confrontaría con lo que sabía y observaría su reacción. Si lo negaba, yo tenía pruebas. Si intentaba huir, estaría preparado. El silencio proveniente de la planta baja llevaba más de 1 hora. O dormía, o fingía hacerlo. Me descubrí agudizando el oído en busca de cualquier sonido. Pasos, puertas, crujidos de madera, nada. Mis párpados pesaban, pero los obligué a mantenerse abiertos. No dormiría esa noche. No mientras una posible asesina compartiera techo conmigo.
La primera luz del alba se filtró por mis cortinas justo cuando oí movimiento en la cocina. Teresa estaba despierta. Era hora de obtener respuestas. Me vestí despacio, cada gesto medido, y bajé las escaleras con la determinación sombría de un hombre a punto de cambiarlo todo. La luz de la mañana entraba dura por las ventanas, como si también estuviera dispuesta a desnudar la verdad. Teresa estaba encorvada sobre la mesa de la cocina, aún con la ropa de ayer, el rostro pálido y ojeroso. Sujetaba su abdomen con ambas manos. Al mirarme, vi en sus ojos un dolor genuino y confusión. «Papá», susurró con voz débil. «Me siento fatal. El estómago me arde. Creo que tengo una intoxicación alimentaria». Me serví un café con manos firmes, observándola por encima del borde de la taza. Se veía realmente enferma, lo que significaba que el veneno estaba funcionando exactamente como había planeado, solo que no en su víctima original. «Qué curioso», dije, acomodándome frente a ella. «¿Qué fue exactamente lo que le agregaste a mi sopa anoche?» El color desapareció por completo de su rostro. Yo, no sé de qué hablas, papá. Me recosté en la silla, sin apartar la mirada. «Piensa bien, Teresa. ¿Qué pusiste en mi comida?» «Papá, me estás asustando», balbuceó, intentando incorporarse, pero tuvo que volver a sentarse de inmediato, doblándose sobre su abdomen. «Solo hice sopa normal. Lo vi todo». Mi voz adquirió la misma autoridad fría que había usado con subordinados en el ejército. «Cada movimiento, cada gesto cuando envenenaste mi comida. Estás paranoico». Su tono era cortante, desesperado. «Lo estás imaginando. Yo nunca». «Entonces no te importará que te diga que intercambié los cuencos mientras ibas por el pan». Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. El horror se reflejaba en cada línea de su rostro. «¿Tú? ¿Qué? Eso es imposible». Vi cómo vertías un polvo blanco en el cuenco de la izquierda. Serviste el derecho pensando que yo me lo tragaría. Pero mientras estabas en la despensa, hice un pequeño ajuste. Sus manos volaron a su garganta, luego de nuevo a su estómago. «No. Esto no puede estar pasando. Intentaste asesinar a tu propio padre. ¿A qué sabe tu propia medicina?» Se levantó tambaleante, casi cayendo. «No entiendes, yo no quería hacerte daño». «Entonces, ¿qué contenía ese frasco? ¿Vitaminas?» Las lágrimas ya surcaban su rostro. «Necesitaba el dinero, papá. Estoy en problemas», pensé que si enfermabas lo suficiente como para ir al hospital. ¿Querías heredar antes de tiempo? El enojo que había reprimido toda la noche finalmente estalló. ¿No podías esperar a que la vida siguiera su curso? ¿Decidiste acelerar mi muerte? No iba a ser fatal, sollozaba. Solo lo suficiente para debilitarte, tal vez un infarto. Habría parecido natural. La frialdad con la que describía mi muerte me heló más que cualquier odio explícito. No era un arrebato. Era cálculo. Planeado. Ensayado. Fuera de mi casa. Mi voz era baja, pero peligrosa. «Papá, por favor. Fuera». Rugí, poniéndome de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. «Tienes 10 minutos para empacar lo que puedas cargar. Y no quiero volver a verte jamás». Teresa corrió hacia la puerta, pero se volvió con los ojos desorbitados. «No puedes echarme. Soy tu hija». Mi hija murió en el instante en que puso veneno en mi comida. Saqué mi teléfono. 9 minutos. «A menos que prefieras que llame a la policía». Corrió entonces, sus pasos resonando arriba, cajones abriéndose y cerrándose, cosas arrojadas a bolsas. Tal como había dicho, regresó en 8 minutos con 2 maletas arrastrando tras ella. En la puerta se volvió una última vez. «Vas a pagar por esto», escupió, sin el menor rastro de arrepentimiento. «Esto no ha terminado». El portazo retumbó por toda la casa,
dejándome solo con un silencio insoportable y la certeza de que mi hija había elegido su camino. Ahora me tocaba elegir el mío. Me dirigí directamente a mi despacho, mi refugio de orden y documentos, el único lugar donde podía pensar con claridad y planear los siguientes pasos. El aroma familiar de los libros encuadernados en cuero y el papel viejo solía tranquilizarme, pero aquella mañana nada podía aplacar la tormenta en mi pecho. Con método, saqué un bloc amarillo y comencé a documentar cada detalle. Horarios, citas textuales, evidencias físicas. 30 años de servicio me habían enseñado el valor de los registros precisos y los necesitaría si esto llegaba a un tribunal. 9:47 de la noche, observar a Teresa agregando sustancia blanca en cuenco de sopa. Sustancia parecía polvo, se disolvió rápidamente al remover. Recipiente, frasco pequeño de vidrio, aproximadamente 5 centímetros de alto. Mi mente de ingeniero tomó el control, organizando el caos en datos concretos. ¿Qué había usado? ¿Dónde lo había conseguido? Y lo más importante, ¿quién más estaba involucrado? Teresa no era lo bastante astuta para planear esto sola. Tomé el teléfono y marqué el número de Emily Carter. Ella había sido nuestra abogada de familia por 15 años, desde el diagnóstico de cáncer de Margaret. Si alguien podía ayudarme a navegar esta pesadilla, era ella. Emily, soy Simon Brown. Necesito tu ayuda de inmediato. Simon, buenos días. Te escuchas alterado. ¿Qué sucede? Mi hija intentó envenenarme anoche. Las palabras sonaban irreales incluso al pronunciarlas. Tengo pruebas. Necesitamos hablar hoy. Un largo silencio se extendió al otro lado. Simon, esa es una acusación muy seria. ¿Estás absolutamente seguro? La vi hacerlo. Intercambié los cuencos y ella ha estado enferma toda la mañana con su propio veneno. ¿Puedes verme esta tarde? Por supuesto. Mi oficina, a las 2. Perfecto. Y, Emily, tenemos que hablar sobre cambiar mi testamento de inmediato. Colgué y saqué mis documentos financieros, extractos bancarios, carteras de inversión, pólizas de seguro, todo lo que Teresa habría heredado. La casa sola valía $500,000, sin contar mis ahorros de retiro ni el seguro de vida. La ironía no me pasaba desapercibida. Había trabajado toda mi vida para dejarle algo a mi hija. Y ella, en lugar de esperar, había intentado matarme para obtenerlo antes de tiempo. Mi hija, y había intentado asesinarme por heredar lo que construí con mi vida. Mi siguiente llamada fue al banco. Habla Simon Brown, número de cuenta 4471. Necesito revisar los permisos de acceso y las designaciones de beneficiarios. Por supuesto, señor Brown. ¿Existe algún problema específico? Necesito eliminar a alguien de inmediato. Mientras avanzaba con el papeleo, recuerdos dispersos comenzaron a encajar. Las preguntas constantes de Teresa sobre mis finanzas durante el último mes. Su repentino interés por mis horarios de medicación. El modo en que insistía en cocinar para mí últimamente, algo que nunca había hecho antes. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Y quién le había puesto esa idea en la cabeza? Recordé también sus llamadas misteriosas, esas desapariciones durante horas sin explicación alguna. Tenía que haber alguien más moviendo los hilos. Teresa podía ser manipuladora y egoísta, sí, pero no era una asesina nata. Alguien la había convencido de que matar a su propio padre no solo era aceptable, sino necesario. El viejo reloj de péndulo del pasillo marcó el mediodía. Me quedaban 2 horas antes de reunirme con Emily. 2 horas para encajar la mayor cantidad posible de piezas. Abrí mi portátil y comencé a investigar venenos que coincidieran con lo observado: polvo blanco, disolución rápida, efectos retardados. Las opciones eran limitadas, y la mayoría apuntaban a medicamentos con receta más que a venenos tradicionales. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Cometiste un error. Sabemos dónde vives. La amenaza era clara e inmediata. Quien estuviera detrás de esto no había terminado.
Sabían del envenenamiento fallido, lo que significaba que Teresa ya los había contactado. Hice una captura de pantalla y añadí el mensaje a mi creciente archivo de pruebas. Era hora de llamar refuerzos. Marqué la línea de la policía que no era de emergencias. Soy Simon Brown, en Oak Street. Necesito denunciar una amenaza y un posible intento de envenenamiento. ¿Podrían enviar a alguien a tomar una declaración? Podemos tener un oficial allí en menos de una hora, señor. Pasé el tiempo restante asegurando la casa, cerraduras nuevas en las puertas, sistema de seguridad activado, cortinas corridas. Si querían escalar la situación, yo estaría listo. Cerré el archivador con un clic firme. Mis planes ya estaban en marcha. Entonces oí el crujido de llantas sobre la grava. Teresa había vuelto, y esta vez no venía sola. El chirrido de frenos en mi entrada me arrancó de los documentos. A través de la ventana, la vi golpear la puerta de su coche con la violencia de alguien que venía a la guerra. Su rostro estaba enrojecido de ira, sus pasos eran bruscos, agresivos, cargados de una rabia acumulada durante horas. Yo permanecí sentado en mi sillón de cuero, las manos entrelazadas sobre el regazo, observando cómo irrumpía por el camino hacia la puerta. No llamó. La puerta principal se abrió de un golpe tan brutal que chocó contra la pared. «¿Crees que eres muy listo, verdad, viejo?», gritó, de pie en el umbral como una furia vengativa. «Creo que estoy vivo», respondí con calma. «Y al parecer, eso te decepciona». Entró en la sala con movimientos duros, amenazantes. «El hospital dijo que tengo intoxicación por digoxina. Medicación cardíaca. ¿Cómo supiste lo que estaba usando?». «No lo sabía», contesté. «Pero fuiste lo bastante descuidada como para envenenarte con tu propia arma». Señalé la silla frente a mí. «Siéntate, Teresa. Hablemos como adultos». «¿Adultos?». Su risa fue amarga, hiriente. «¿Quieres hablar de ser adultos? Esta casa debería ser mía. Me la debes después de todo. No te debo nada, mantener la voz nivelada me costaba, pero la rabia me consumía. Intentaste asesinarme. Tú me abandonaste después de que mamá murió», gritó, caminando de un lado a otro, gesticulando con violencia. «Eras frío, controlador, imposible de soportar. Tenía que irme. Elegiste irte. Y ahora elegiste intentar matarme por dinero. No puedes probar nada». Su voz quebrada rozaba la desesperación. «Es tu palabra contra la mía. ¿Quién va a creerle a un veterano paranoico antes que a su hija?». Saqué el teléfono y le mostré la captura del mensaje amenazante. «Tus amigos no son muy inteligentes cubriendo sus huellas». El color se desvaneció de su cara. Eso no lo envié yo». «No, pero habla de ti. Alguien más está involucrado en todo esto, ¿verdad? Alguien que te convenció de que el asesinato era la solución a tus problemas». Sus ojos se desviaron hacia la ventana, luego volvieron a mí. «No sé de qué hablas. Sal de mi casa ahora, antes de que llame a la policía. Esta también es mi casa», chilló. «Crecí aquí, tengo derechos. Renunciaste a esos derechos en el momento en que intentaste envenenarme». Me levanté lentamente, adoptando toda mi presencia militar. «Tienes 30 segundos para irte por tu cuenta, o marco al 911. Retrocedió hacia la puerta, con los ojos ardiendo en furia. «Bien, pero la próxima vez que vuelva no estaré sola. Y lo lamentarás. No habrá próxima vez. Aléjate o enfréntate a las consecuencias». «¿Qué consecuencias? ¿Qué vas a hacer, viejo? Estás solo. No tienes a nadie. Tengo la ley de mi lado y pruebas de todo lo que hiciste». Vaciló en el umbral, el rostro contorsionado entre ira y miedo. «No entiendes con quién te estás metiendo. Hay personas que necesitan ese dinero. Personas que no se marcharán solo porque tuviste suerte una vez. Entonces podrán explicárselo a la policía cuando presente mi informe mañana. No te atreverías.
Inténtalo. Durante un instante nos quedamos mirándonos, separados por los escombros de lo que alguna vez fue nuestra relación. Finalmente, Teresa dio media vuelta y se encaminó a su coche. «Esto no ha terminado», gritó sobre el hombro. «Pagarás por humillarme así». El motor rugió y salió disparada, dejando marcas negras en el asfalto. Vi cómo sus luces traseras desaparecían en la oscuridad, pero sus palabras seguían retumbando en mi cabeza. Tomé el teléfono. Ya era hora de averiguar quién estaba detrás, envenenando no solo mi comida, sino también la mente de mi hija. Marqué el número que Emily me había dado años atrás para casos de divorcio que requerían discreción. Esa noche lo necesitaba para algo mucho más grave. Marcus Sullivan, investigaciones privadas. Señor Sullivan, soy Simon Brown. Emily Carter me refirió. Necesito ayuda inmediata con una situación familiar que involucra un intento de asesinato. Puedo estar en su ubicación en 1 hora, señor Brown. ¿Se trata de su hija? Sí. ¿Y de quién la manipula? Marcus llegó exactamente 60 minutos después. Un hombre delgado, de mirada aguda, rondando los 50, que se movía con la seguridad silenciosa de quien está acostumbrado a destapar secretos. Le mostré las pruebas que había reunido, fotos del frasco con veneno, informes médicos de la hospitalización de Teresa, los mensajes amenazantes. Su hija lleva 3 meses viéndose con Hubert Klein, dijo tras revisar la información inicial. Nunca he escuchado ese nombre. ¿Quién es? Un estafador de poca monta, fraudes, robos de identidad, timos inmobiliarios. Se especializa en personas con propiedades. Sacó una tableta y me mostró una ficha policial. ¿Le resulta familiar? El rostro era anguloso, depredador, con ojos fríos y una sonrisa falsa. Nunca lo he visto. Ha sido cuidadoso de no acercarse a su casa, pero ha estado entrenando intensamente a su hija. ¿Entrenándola para qué? Para matarlo, heredar sus bienes, venderlo todo rápido y desaparecer con el dinero. Marcus deslizó a otra pantalla. Tengo grabaciones. La sangre se me heló. ¿Grabaciones de qué? Conversaciones entre ellos, discutiendo el envenenamiento, la medicación exacta, los tiempos para máxima efectividad, planes para deshacerse de su cuerpo. La forma clínica en que lo explicó debería haberme horrorizado más, pero mi instinto militar tomó el control. ¿Cómo consiguió esas grabaciones tan rápido? Su hija no es muy cuidadosa con la seguridad. Klein tampoco. Han estado reuniéndose en la misma cafetería durante semanas, siempre junto a la ventana, hablando sin preocuparse. Me mostró fotos de Teresa con ese hombre al que ahora reconocía como Hubert. El equipo de vigilancia había capturado la mayoría de sus reuniones. Mi propia hija apenas podía procesar la magnitud de la traición. ¿Cómo pudo caer con alguien así? Klein es bueno en lo que hace. Detecta personas vulnerables, recién divorciadas, distanciadas de su familia, con problemas financieros, y les ofrece todo lo que creen necesitar. Su hija fue presa perfecta. Marcus pasó la siguiente hora explicándome. Marcus me entregó un dossier exhaustivo. Hubert Klein, 32 años, arrestado 4 veces por fraude. Su patrón siempre era el mismo. Seducía a mujeres con propiedades o posibles herencias, las convencía de robar o manipular a sus familiares y luego desaparecía con el dinero. Lo había hecho antes. 3 veces comprobadas. 2 casos terminaron en robo, 1 en agresión. Este era su primer intento de asesinato. ¿Y qué pasó con sus víctimas anteriores? Pregunté. Ruina financiera. Cargos criminales. Una mujer aún está en prisión por haber malversado los fondos fiduciarios de su madre anciana. El peso de las pruebas era abrumador. Registros telefónicos con decenas de llamadas entre Teresa y Hubert. Documentos financieros que mostraban sus deudas crecientes y su desesperada necesidad de dinero rápido. Consultas inmobiliarias donde discutían vender mi casa inmediatamente después de que ella heredara. Hay más, dijo Marcus, abriendo otro archivo. Ya estaban en contacto con un comprador.
Venta en efectivo, sin inspecciones, cierre rápido. Tenían todo planeado, incluso el destino de su cuerpo. Cremación. Planeaban decir que era su deseo. Sin autopsia, sin preguntas. Me quedé mirando las fotos de mi hija y su cómplice, inclinado sobre tazas de café, planeando mi asesinato con la misma ligereza de quien organiza un fin de semana. La traición era total. Calculada. ¿Y el veneno? ¿De dónde lo sacaron? Klein tiene conexiones en el mercado negro farmacéutico. La digoxina era de grado médico, cara y difícil de rastrear. Pero cometieron errores. El más importante, subestimarlo a usted. Marcus cerró su tableta y me miró directamente. Señor Brown, estas personas son peligrosas. El fracaso del envenenamiento los ha vuelto desesperados. Saben que usted descubrió el plan y no se detendrán con tanto dinero en juego. ¿Qué recomienda? Involucrar a la policía de inmediato. Tenemos suficiente evidencia para cargos de conspiración de asesinato. Y si desaparecen antes de que se hagan los arrestos, usted seguirá en peligro. Klein tiene antecedentes de violencia cuando sus planes fracasan. Pensé en las amenazas de Teresa, en su promesa de volver con ayuda. ¿Cuánto tardarán en intentarlo otra vez? Días, no semanas. Probablemente antes. Cerré la carpeta gruesa de pruebas. La traición de mi hija estaba documentada en blanco y negro. Al día siguiente me aseguraría de que nunca más pudiera hacer daño. Ni el tráfico del centro pudo frenar mi determinación cuando caminé hacia la oficina de Emily, cargando en mis manos las pruebas de la traición de mi propia sangre. La carpeta Manila parecía pesar más de lo que realmente pesaba, cargada con la verdad de que mi hija había intentado asesinarme por dinero. La oficina de Emily estaba en el piso 15 de una torre de cristal con vista al lago Michigan. Ya había estado allí en tiempos más felices, durante la enfermedad de Margaret, organizando directivas médicas y planificación patrimonial. Hoy, estaba allí para borrar a mi hija de mi vida para siempre. Simon, te ves fatal, dijo Emily cuando su secretaria me condujo a la sala de conferencias. ¿Cómo estás? Mejor que ayer. Coloqué el dossier sobre su escritorio de caoba. Aquí está todo lo que necesitamos. Emily abrió la carpeta y comenzó a leer. Su rostro se tornaba más grave con cada página. Simon, esta evidencia es demoledora. ¿Estás seguro de desheredarla por completo? Ella tomó su decisión cuando intentó envenenarme. Los tribunales querrán ver pruebas claras de su intención de hacerte daño personal, no solo de motivación económica. Tengo grabaciones, fotografías, testimonio del investigador privado. Señalé las transcripciones de audio. ¿Eso es suficiente? Emily estudió los documentos con atención. Más que suficiente. Pero esto es permanente. Una vez presentemos los documentos, no habrá vuelta atrás. Bien. Quería mi dinero tanto que estuvo dispuesta a matar por él. Ahora no tendrá nada. ¿Y la designación caritativa? Mencionaste a los veteranos de guerra. Todo para ellos. La casa, las inversiones, el seguro de vida, mi pensión. Cada dólar que gané irá a quienes sirvieron con honor, no a alguien que intentó asesinarme. Emily sacó los formularios legales y comenzó a redactar. Esto llevará varias horas. Debemos anticipar y bloquear cualquier impugnación posible. ¿Y la casa? ¿Quieres medidas adicionales de seguridad? Cambia todas las cerraduras. Quita por completo su acceso. Instala cámaras de seguridad. Ya no es mi hija. El lenguaje legal sonaba frío y definitivo mientras Emily leía cada cláusula. Revocación completa del testamento anterior. Exclusión de Teresa Brown de toda designación de beneficiarios. Transferencia de poder notarial a Emily Carter. Directivas médicas que la excluyen de cualquier decisión de salud. Hay una cosa más, dijo Emily levantando la vista. Dada la evidencia de conspiración criminal, recomiendo fuertemente involucrar a la policía de inmediato. El investigador privado sugirió lo mismo.
Simon, estas personas intentaron asesinarte. No se conformarán con perder $500,000. Escalarán. Estoy preparado. ¿Seguro? Klein tiene historial de violencia cuando fracasa. En las grabaciones incluso habla de planes alternativos en caso de que el envenenamiento no funcionara. Recordé el mensaje amenazante. La promesa de Teresa de volver acompañada. ¿Qué clase de planes alternativos? Allanamientos, agresiones, hacer que tu muerte pareciera accidental. Lo ha hecho antes. Entonces asegúrate de que la policía tenga todo lo necesario para arrestarlos a ambos. Emily levantó el teléfono. Llamaré al detective Reynolds. Maneja crímenes financieros y ha trabajado casos de fraudes familiares. Hazlo. Mientras Emily organizaba la reunión con la policía, yo firmaba documento tras documento. Cada firma era como cortar otro lazo que alguna vez me había unido a mi hija. La ironía no se me escapaba. Estaba usando mi testamento para declararla muerta en vida. El detective puede reunirse con nosotros aquí a las 3, anunció Emily. Eso nos da tiempo para terminar los cambios y preparar un paquete completo de pruebas. ¿Cuánto tarda en entrar en vigor el Nuevo Testamento? Inmediatamente, en cuanto se archive. Y lo haremos hoy. 2 horas más tarde, la transformación legal estaba completa. Teresa Brown ya no existía en mi universo legal. Cada activo, cada decisión, cada consideración futura había sido apartada de ella. El detective Reynolds. El detective Reynolds llegó puntualmente a las 3. Era un hombre robusto, de mirada inteligente, que escuchó toda nuestra exposición sin interrumpir. Al terminar, cerró su cuaderno con un chasquido decisivo. Señor Brown, aquí tenemos pruebas suficientes para múltiples cargos graves: conspiración para cometer asesinato, intento de envenenamiento, amenazas terroristas. Hoy mismo emitiré órdenes de arresto. ¿Y cuánto tiempo tardarán en encontrarlos? Pregunté. Empezaremos con direcciones conocidas y contactos cercanos. Con estas pruebas, espero arrestos en menos de 48 horas. Salí de la oficina de Emily con protección legal, pero con el corazón vacío, sabiendo que mis preparativos serían puestos a prueba cuando Teresa descubriera lo que había hecho. Las alarmas de movimiento que había instalado 3 días antes sonaron suavemente mientras 2 figuras se acercaban a mi puerta principal. Teresa había cumplido su promesa. Esta vez no venía sola. A través del monitor de seguridad, desde mi sillón de cuero, los observé detenerse en la entrada, planeando claramente su siguiente movimiento. Hubert Klein era idéntico a su foto policial, delgado, depredador, con unos ojos fríos que repasaban mi propiedad como un ladrón midiendo las defensas. Vestía ropa cara, pero sus hombros tensos lo traicionaban. Teresa estaba junto a él, con el rostro endurecido por la determinación y una rabia apenas contenida. Yo permanecí sentado, las manos entrelazadas sobre mi regazo, tranquilo. Las cámaras ocultas estaban grabando. El botón de emergencia descansaba al alcance de mi mano. 5 días de preparación me habían llevado a este instante. No tocaron. Hubert probó la manija de la puerta y, acto seguido, la pateó con fuerza. El nuevo cerrojo resistió, pero el marco se astilló con un crujido seco que resonó por toda la casa. Señor Brown, llamó Hubert al entrar sin permiso. Necesitamos tener una conversación. Entonces debiste pedir una cita, respondí sin moverme de mi sillón. Teresa apareció primero en el umbral del salón. Sus ojos brillaban entre fiebre y desesperación. Papá, este es Hubert. Hemos venido para hacer esto sencillo. Hubert la siguió, llenando el marco con una presencia amenazante calculada. Llevaba un maletín de cuero en una mano y esa confianza arrogante de quien acostumbra intimidar a víctimas más débiles. Firme estos papeles, dijo, dejando el maletín sobre la mesa de centro con un golpe seco. Transfiera la casa y nadie saldrá herido. ¿Y si me niego? Teresa soltó una risa amarga. Entonces encontraremos otra manera de conseguir lo que es mío, tal como ya lo intentamos antes.
Observé a Hubert mientras abría el maletín y sacaba documentos que parecían oficiales. Su hija merece esta herencia. No lo haga más difícil. ¿Herencia? Repliqué con voz serena. Querrás decir el dinero que piensan robar después de asesinarme. Eso fue un malentendido, dijo Hubert con suavidad fingida. Solo un poco de medicación para que se mostrara más cooperativo. Lamentablemente, Teresa confundió las dosis. No puedes probar nada, viejo, escupió Teresa, paseándose detrás de él como un animal enjaulado. En realidad, sí puedo. Señalé las esquinas del techo donde pequeñas cámaras grababan cada palabra. He registrado toda esta conversación. La sonrisa confiada de Hubert vaciló. Sus ojos se movieron hacia donde apuntaba, distinguiendo las diminutas lentes. Eso no será admisible en la corte sin consentimiento. Illinois es un estado de consentimiento de una sola parte para grabar conversaciones privadas, dije con calma. Yo ya di mi consentimiento. Viejo astuto, gruñó Hubert, mostrando por fin su verdadero rostro. Pero no lo suficiente como para quedarte callado. Se inclinó hacia mí, usando su altura para intimidar. Vas a firmar estos papeles, transferirás la casa a tu adorada hija y olvidarás esta charla. ¿O qué? ¿O les pasan accidentes a los veteranos tercos que viven solos? Teresa se unió a él, los dos a un paso de mi sillón. Papá, solo firma. Después te dejaremos en paz. ¿De verdad? ¿Igual que me dejaron en paz después de envenenar mi sopa? Eso no era veneno, protestó. Solo debía enfermarte un poco, lo suficiente para que necesitaras ayuda. ¿Ayuda de una hija que quería heredar más rápido? Hubert sacó un bolígrafo de su chaqueta y lo arrojó sobre los papeles. Basta de hablar. Firme ahora o buscaremos maneras más creativas de convencerlo. Miré los documentos falsificados, luego el rostro desesperado de mi hija y al criminal que la había corrompido con promesas de dinero fácil. Todo estaba siendo grabado. Cada amenaza, cada palabra quedaba registrada para la fiscalía. Tengo una idea mejor, dije, llevando la mano bajo mi sillón. Hubert dio un paso adelante, el puño en alto. Yo presioné el botón oculto. La ayuda ya estaba en camino. El ulular de las sirenas cortó sus amenazas como una espada a través del silencio. Su sonrisa confiada se borró mientras las luces rojas y azules comenzaban a iluminar las paredes de mi salón tras las cortinas. El rostro de Teresa se puso pálido al reconocer el sonido de la justicia acercándose. «¿Llamaste a la policía?», gritó Hubert, girándose hacia la ventana, perdiendo toda compostura. «¿Cuándo?». «Hace 5 minutos», respondí con calma. «Sistema de alarma silenciosa. Muy confiable». Teresa retrocedió hacia el pasillo, el pánico reemplazando su arrogancia. «Papá, ¿cómo pudiste llamar a la policía contra tu propia hija? Dejaste de ser mi hija cuando intentaste envenenarme». Puertas de patrullas se cerraron de golpe afuera. Pasos pesados avanzaban hacia la puerta rota. Hubert miraba alrededor, buscando desesperado una salida, pero yo había elegido cuidadosamente la posición de mi sillón. La única vía de escape era la entrada principal, ahora bloqueada por los agentes. «Policía de Chicago». «Señor Brown, ¿se encuentra bien?». «Estoy bien, oficiales. Los intrusos están aquí en la sala conmigo». El detective Reynolds apareció primero, arma en mano, aunque apuntando hacia abajo. Tras él entraron 2 uniformados. Su mirada abarcó la puerta destrozada, los papeles desparramados y a los 2 criminales atrapados en pleno acto. «Señor Brown, usted denunció amenazas y extorsión». «Detective, tengo grabaciones de vídeo y audio de todo lo que acaba de ocurrir», señalé hacia las cámaras ocultas, incluida la confesión sobre el intento previo de asesinato. «Esto es acoso». Hubert dio un paso al frente con agresividad, pero se detuvo en seco cuando los 3 oficiales enfocaron su atención en él. «No hemos hecho nada ilegal. Tenemos grabaciones de usted amenazando a este hombre en su propia casa», dijo con firmeza el detective Reynolds.
Ponga las manos detrás de la espalda, por favor. Papá, por favor, suplicó Teresa, mientras el segundo oficial se acercaba para esposarla. Podemos arreglar esto. La familia no se hace esto entre sí. La familia tampoco intenta asesinarse por dinero, respondí sin titubear. Detective, también tengo pruebas de un intento previo de asesinato y de conspiración para fraude. Reynolds asintió mientras su compañero colocaba las esposas a Hubert. Llevamos buscándolos desde ayer. Existen órdenes de arresto pendientes por conspiración para cometer asesinato. Las piernas de Teresa cedieron. Se aferró al marco de la puerta mientras la realidad la golpeaba de lleno. ¿Órdenes? Pero, nunca, quiero decir, papá está bien. Señora, el intento de asesinato sigue siendo un delito grave. Aunque falle, le respondió fríamente el oficial. Un tercer agente les leyó sus derechos Miranda, mientras Reynolds examinaba los documentos falsificados que Hubert había traído. El maletín contenía no solo papeles de transferencia de propiedad, sino también información financiera detallada sobre mis bienes, pruebas de una planificación extensa. Señor Brown, estas grabaciones serán pruebas fundamentales, dijo Reynolds, guardando cuidadosamente los papeles en una bolsa de evidencia. ¿Desde cuándo documenta sus actividades? Desde el primer intento de envenenamiento, hace 6 días. Tengo vídeo de la entrada forzada de esta noche, audio de sus confesiones y las amenazas por escrito que me enviaron. Papá, ¿nos grabaste? La voz de Teresa se quebró mientras el oficial aseguraba sus muñecas con las esposas. ¿A tu propia hija? Grabé a criminales confesando intento de asesinato y planeando más violencia. Hubert, en un último intento manipulador, levantó la voz. Oficial, este anciano claramente no está en sus cabales. Está inventando historias sobre su propia familia. Señor, tenemos pruebas independientes de una investigación privada, replicó Reynolds con frialdad. Y su historial criminal habla por sí mismo. Mientras los llevaban hacia los coches patrulla, Teresa se giró por última vez. Nunca te perdonaré por esto. Yo ya me perdoné por proteger a otros de ti, respondí con calma. Los agentes los subieron en vehículos separados. Procedimiento estándar para evitar que conspiren durante el traslado, explicó uno de los oficiales. A través de la ventana vi a Hubert discutiendo con furia con su custodio, mientras Teresa permanecía en silencio absoluto. Reynolds se quedó para asegurar la escena del crimen y tomar mi declaración formal. Señor Brown, este nivel de preparación con pruebas es impresionante. ¿Antecedentes militares? 30 años en el ejército. Sé cómo prepararme para un enfrentamiento hostil. Pues su preparación acaba de poner fin a 2 carreras criminales. Ambos enfrentarán penas de prisión significativas. Las patrullas se alejaron con las sirenas encendidas. Sentí como una extraña sensación de vacío se instalaba en la casa. La amenaza había desaparecido, pero también el último lazo con la familia que alguna vez tuve. Las luces rojas se perdieron en la oscuridad, llevándose a mi hija y a su cómplice hacia la justicia que ellos mismos habían provocado. Me quedé de pie en la puerta, listo al fin para cerrar ese capítulo para siempre. 3 semanas después, me encontraba en el estrado de testigos del Tribunal del Condado de Cook. Mi testimonio era el clavo final en el ataúd de la conspiración criminal de mi hija. La sala se sentía fría, impersonal, el escenario perfecto para cerrar una relación reducida ya solo a trámites judiciales. La jueza Martínez revisó por última vez las pruebas antes de dar su veredicto. Las grabaciones, la investigación de los detectives, el análisis del veneno, la documentación del investigador privado, todo pintaba un cuadro claro de intento de asesinato premeditado y extorsión. Los acusados son hallados culpables de todos los cargos: conspiración para cometer asesinato, intento de envenenamiento, allanamiento de morada y extorsión, anunció con solemnidad. Teresa estaba en la mesa de los acusados, mirando fijamente sus manos. Había envejecido años en solo 3 semanas. Hubert mantenía su postura desafiante, pero su costoso traje no lograba ocultar la derrota en sus hombros caídos. Durante la fase de sentencia,
El fiscal me miró directamente. Señor Brown, ¿cómo se siente respecto a la condena de su hija? Miré fijamente a Teresa antes de responder. A veces la justicia exige decisiones difíciles. Yo elegí proteger a futuras víctimas por encima de proteger a alguien que intentó asesinarme. La jueza sentenció a Teresa a 6 años de prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional en 4. Hubert recibió 10 años, agravados por sus antecedentes criminales y su papel como cabecilla de la conspiración. Ambos cargarían con antecedentes que los perseguirían de por vida. Mientras los agentes los conducían fuera de la sala, Teresa volvió a mirarme una última vez. «Nunca te perdonaré. Yo ya me perdoné por proteger a otros de ti», repetí con firmeza. El martillo del juez cayó, y con él terminaron oficialmente 28 años de paternidad. Un nuevo comienzo. Emily me acompañó a las escalinatas del tribunal, donde Marcus Sullivan me esperaba con su informe final. El investigador privado había identificado a 2 víctimas ancianas más de los fraudes previos de Hubert, brindando cierre a familias que habían vivido con sospechas sobre muertes extrañas. Su testimonio ayudó a condenar a un depredador en serie, me dijo Marcus, estrechándome la mano. Esas familias por fin tienen respuestas. ¿Y ahora qué?, preguntó Emily. Ahora empiezo de nuevo. La casa se vendió en 2 semanas a una joven familia con hijos, que la llenaría de risas en lugar de engaños. Conservaría solo mis pertenencias personales y las fotos de Margaret, lo demás lo doné a organizaciones de veteranos. Mi nuevo hogar estaba en una comunidad de jubilados militares en las afueras de Tampa. Allí me rodeaban personas que entendían el valor del honor y la lealtad. El clima era cálido, los vecinos genuinos, y nadie intentaba envenenar mi comida. Me ofrecí como voluntario en el hospital de veteranos local, ayudando a otros a enfrentar problemas familiares y situaciones de abuso hacia ancianos. Mi dolorosa experiencia con Teresa se convirtió en una herramienta valiosa para aconsejar a quienes enfrentaban traiciones similares. Cada martes, la señora Patterson del barrio me traía galletas caseras. Los jueves por la tarde jugaba ajedrez con Bill Martínez, de la casa de enfrente. Estas personas elegían estar en mi vida, lo que hacía su amistad más valiosa que los lazos de sangre impuestos por obligación. 6 meses después de mudarme a Florida, recibí una carta de Teresa. Decía que había encontrado la fe en prisión y quería disculparse, pidiéndome otra oportunidad como hija. La leí una vez, luego la guardé junto a los demás documentos de su caso. Hay puentes que, una vez quemados, deben permanecer así. Emily me llamaba de vez en cuando para saber cómo me adaptaba al retiro. Los veteranos de guerras extranjeras habían usado mi donación para financiar un nuevo programa de prevención de abusos contra ancianos, ayudando a otros a detectar y responder a manipulaciones financieras familiares. «Salvaste más vidas que la tuya», me dijo Emily en nuestra última conversación. Ese era el objetivo. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde el porche de mi nueva casa, rodeado de amigos que valoraban la honestidad por encima de los lazos de sangre, supe que había tomado la decisión correcta. A veces, la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naces. El teléfono sonó. Era Bill Martínez, recordándome nuestra partida de ajedrez de mañana. Contesté con una sonrisa, listo para disfrutar una velada con personas que jamás intentarían envenenar mi sopa. La pesadilla había terminado. La vida real, al fin, podía comenzar.